Sesión virtual. A ver, nos hemos preparado a través de todas estas clases dentro de esta destreza, que es obtener la velocidad, en este caso media, empleando las gráficas, posición en función del tiempo, y conceptualizar la aceleración media también, mediante el análisis de las gráficas velocidad en función del tiempo. Recordemos que el término instantáneo requiere un poco más de herramientas que son un poquito más complejas, ¿ya? Aún no estamos preparados para aquello, pero en su momento lo vamos a hacer. Por el momento, lo importante es trabajar dentro de lo que nos compete en la velocidad media y en la aceleración media. Listo. Entonces, para esto es importante que recordemos la fórmula para poder calcular la aceleración, que no es más que el cambio en la velocidad dividido por el cambio en el tiempo. Y que la velocidad depende mucho del cambio en la posición, ¿sí? Y que para poderla calcular simplemente ese cambio en la posición lo dividimos para el tiempo y podemos obtener entonces la velocidad. Es importante recordarles que dentro de la cinemática también hemos estudiado estos dos movimientos, el MRU y el MRV, y que en las gráficas velocidad-tiempo tienen mucho que ver la representación de la pendiente. ¿Por qué? Porque esta está íntimamente ligado al valor de la aceleración. ¿Eso qué significa? Que en una gráfica MRU, fíjate que es una línea totalmente horizontal dentro de la gráfica velocidad versus tiempo, cuya pendiente es igual a cero, por lo tanto la aceleración va a ser cero. No así en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que se divide a su vez en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Fíjate que en cambio aquí, la función que representa a un MRUA es una función lineal creciente dentro de la gráfica velocidad versus tiempo. Por lo tanto, su pendiente va a ser positiva y así su aceleración va a ser positiva. O sea, la pendiente toma el mismo valor de la aceleración. En cambio, la gráfica de un MRUR va a ser una función lineal decreciente, puesto que a medida que va avanzando los valores en el eje tiempo, el valor de la velocidad va a ir disminuyendo, como se observa aquí tan claramente en la gráfica. Aquí la pendiente es negativa, por lo tanto la aceleración va a ser negativa. No olviden que el área bajo la curva, en este caso sombreada con color amarillo, va a determinar la distancia recorrida. Es importante también que recuerden que dentro de las gráficas velocidad-tiempo en el MRV, ¿sí? Vamos a obtener también una representación lineal creciente, como es la línea azul, o lineal decreciente, como es la línea roja. Y en este caso va a determinar la aceleración positiva o negativa respectivamente en cada una de ellas. ¿Y cómo se calcula esta aceleración? A través del concepto o el término de pendiente. La pendiente no es más que la tangente del grado de inclinación, en este caso el grado de inclinación alfa. Una vez que nosotros generamos, observen este triangulito aquí, imaginario, este triángulo imaginario, en cualquier parte de esta recta que generemos este triángulo imaginario, siempre la pendiente va a ser la misma, porque es una línea recta. No importa que sea inclinada hacia arriba o inclinada hacia abajo, no importa. Entonces, esta tangente se la calcula como el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente o contiguo. Y esto es igual entonces al cambio en la velocidad, en este caso esta parte del triángulo, que sería el cateto opuesto, y dividido por el cambio en el tiempo, que en este caso sería el cateto adyacente. ¿Ya? Y esto es el concepto de la aceleración dentro de las gráficas velocidad-tiempo en el MRV. Vamos entonces al análisis de las gráficas, posición versus tiempo con respecto a la velocidad. Fíjate que aquí también, al igual que en la lámina anterior que te expliqué sobre la aceleración, también en estas gráficas, posición versus tiempo, en donde la posición viene dada en metros y el tiempo viene dado en segundos, también tenemos una función lineal creciente o decreciente. ¿Sí? ¿Y esto en qué me ayuda a poder interpretar la gráfica? En que si la función es creciente, la velocidad es positiva. Si la función es decreciente, la velocidad es negativa.
Y asimismo, la pendiente de esta recta, que es una sola, va a estar calculada por la tangente del ángulo de inclinación, tal cual hicimos en el análisis anterior. Recordemos que aquí estamos dentro de un MRU, o sea, de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Para el análisis del movimiento rectilíneo uniformemente variado, dentro de las gráficas posición versus tiempo, ya no vamos a tener una línea recta, sino una línea curva que puede ser cóncava hacia arriba, como en este caso la gráfica azul, o cóncava hacia abajo, como en este caso la gráfica roja. Aquí, en cambio, en esta última, la aceleración va a ser negativa. ¿Y qué significa una aceleración negativa? Que el móvil se está deteniendo, ¿ya? O el móvil ha empezado a detenerse. No hay problema. Por el contrario, cuando la gráfica es una línea cóncava hacia arriba, que es parte de una parábola, la aceleración es positiva. ¿Y qué significa esto? Que la velocidad se está incrementando conforme va pasando el tiempo, que el móvil va avanzando hacia adelante. Y también te traje en clase anterior esta formulita que determina la posición final de la partícula con respecto a un valor dado en el tiempo. Y se lo calcula conociendo la posición inicial, la velocidad inicial y el tiempo en que yo quiera calcular ese valor de la posición final a través de la aceleración dada para este análisis, ¿verdad? Entonces, la posición final va a quedar determinada como posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, ahora nos vamos a la parte de los simuladores. No sin antes preguntarles si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, hasta allí. Recuerden que es importante que usted participe, puesto que esta es la última clase antes de realizar el aplicativo Form, en donde va a tener unas preguntas de análisis similares a las que ya hemos planteado a través de todas estas clases. Entonces, las respuestas van a estar en el análisis que usted haga la pregunta. No las va a encontrar en internet, no las va a encontrar en un librito. Si usted ha anotado todas las indicaciones que le he dado a través de las clases, bueno, ahí sí, no hay ningún problema. O debe de revisar entonces las clases que ya se han dado. Ok, si no hay ninguna pregunta, entonces hago una pregunta a la clase. Si dentro de una gráfica posición versus tiempo, yo observo que esa gráfica es una línea curva cóncava hacia arriba, ¿qué puedo inferir yo de ese móvil? ¿Qué puedo analizar yo o qué puedo decir qué está pasando con ese móvil? Por favor, su respuesta. Es importante que usted responda y a la brevedad posible, porque recuerden que el tiempo es oro y se nos va rapidito aquí. Ok, Castillo, adelante con su respuesta. Que su velocidad está incrementando. Que la velocidad está incrementando. Por lo tanto, ¿en qué estaré? ¿En un MRU o en un MRV? MRV. Perfecto, voy a estar en un MRV, no te me vayas. Ahora, dentro del MRV, ¿en qué voy a estar? ¿En un MRUA o en un MRUR? MRUA. Perfecto, perfecto. Así nos entendemos en la física. Así es cuando se estudia. ¿Ya? Usted ya sabe inmediatamente en códigos, en siglas, de lo que estoy hablando. Y el que ha estudiado tranquilamente entiende. ¿Listo? Entonces, voy a hacer una nueva configuración para trabajar entonces con el simulador respectivo. Te agradezco mucho tu participación. Por favor, ¿me recuerdas tu apellido? Castillo Palma. Castillo, muchas gracias. Te felicito. A ver, voy a trabajar entonces con la parte del simulador. A ver, esta no. Esta, ok. Listo, fíjate. Aquí tienes, en esta parte que vamos a observar es, este aplicativo me genera
La gráfica, según los datos que yo esté poniendo aquí, recuerda que aquí tienes 4 magnitudes físicas que determinan el movimiento de una partícula. Tenemos la aceleración, la velocidad, la posición y el tiempo. Ok, entonces fíjate, cuando yo no le dé un valor y tengo un casillero en blanco, significa que el valor es 0. En este caso no voy a tomar en consideración la aceleración y voy a empezar a dar valores arbitrarios aquí a esta variable. Por ejemplo, la velocidad le voy a dar un valor de 10. La posición inicial le voy a dar un valor de 20. Y el tiempo final le voy a dar un valor de 50. Ok. Como aquí a la aceleración no le estoy dando ningún valor, el software entiende de que aquí la aceleración es 0. Si la aceleración es 0, pregunto a la clase, si la aceleración es 0, ¿dentro de qué movimiento estaré analizando? ¿Un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Si la aceleración es 0. A ver, Javier Morales. Adelante con tu respuesta. Es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? No te me vayas, Javier. Dame el argumento. ¿Por qué? Porque como es 0, la velocidad se mantiene recta, estética. En cambio, en movimiento rectilíneo variable va a variar el valor y no sería 0. Ya. Te ordeno un poquito. No sé si tuviste algo de falla con el audio que casi no te pude escuchar bien. A ver. Es 0, perdón. Es un MRU por cuanto la aceleración es 0. Entonces la velocidad va a ser constante. Como no va a haber variación en la velocidad, la aceleración va a ser 0. ¿Ya? Listo, entonces. Vamos a ver qué sucede entonces. ¿Cómo se genera esta gráfica? ¿Qué espero yo encontrar en la gráfica posición versus tiempo? Espero encontrar una línea que va a ser creciente. Una función lineal creciente. Es decir, va a tener esta forma. ¿Ya? Vamos a ver. Fíjate, ahí están los valores y aquí está la gráfica, fíjate. Esta gráfica representa la posición que está determinada aquí en el eje Y con respecto al tiempo que está determinado aquí en el eje X. Observa que ha sido una línea, es lo que yo me esperaba por cuanto la pendiente de esta recta determina el valor de la velocidad y va a ser una constante, no va a cambiar. En cualquier parte de esta recta yo le saco un triángulo imaginario a cualquier parte de esa recta, un triángulo rectángulo imaginario, tomo esos dos valores, tanto en el eje X como en el eje Y, los traslado y calculo entonces mediante el concepto de pendiente, que es la variación en el eje Y dividido para la variación en el eje X. ¿Qué representa la variación en el eje Y? Representa la variación en la posición. ¿Qué representa la variación en el eje X? La variación en el tiempo. Posición dividido para el tiempo es velocidad. Entonces, fíjate, me va a salir siempre un valor constante de 10. Es decir, este 10 que está aquí representa, en otras palabras, a la pendiente. Ya, por eso te pongo la pendiente que se la representa con la letra M, por eso te la pongo aquí. Pendiente es igual a 10. Y ese es el valor de la velocidad, que nunca va a cambiar a través de cualquier punto de esta recta. Nunca va a cambiar, porque es un valor constante, ¿ok? Entonces, fíjate lo que ahora va a pasar cuando yo le ponga un valor a la aceleración. En este caso le voy a poner el valor de 2. Como le voy a dar ahora sí el valor de 2, que es positivo, ¿qué espero yo encontrar en la gráfica? ¿Espero encontrar una línea o una curva? Pregunto a la clase. Una curva. Una curva. Ahora, ¿esa curva qué va a ser? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia arriba. Cóncava hacia arriba. A ver, respóndeme tú mismo, Castillo. ¿Y por qué crees que va a ser cóncava hacia arriba? A ver, Miguel Bajaña, a ver si colaboras tú un poquito más. A ver, vamos. Voy a repetir La otra vez línea es, A ver, Miguel, voy a repetir otra vez la pregunta, fíjate.
Ya respondió Castillo de que va a ser una línea cóncava hacia arriba. Ahora, ¿pero por qué crees que va a ser una línea cóncava hacia arriba, Baña? Que está correcto. Porque el número que usted dio en la aceleración es positivo. Perfecto. Es positivo, correcto, te felicito. Ese es el razonamiento. Ahí yo veo cuando los estudiantes me están estudiando, me están siguiendo, están poniendo el empeño en la materia. Fíjate, ese es el análisis que necesito. Eso no lo vas a encontrar en ningún libro. No lo vas a encontrar, o sea, si lo encuentras en un libro es con lupa. Si lo encuentras en alguna página de internet es con lupa. Eso lo encuentras aquí en esta interacción clase a clase. Si has tomado las anotaciones de todo lo cuanto yo he hablado. Si has revisado las clases, ahí vas a encontrar esa respuesta. Similares preguntas vas a obtener en ese foro. ¿Ya? Así que te invito para que te presentes de manera óptima en ese foro a revisar tus anotaciones que has seguido a través de todas estas clases. O revisar las clases que ya están grabadas dentro del equipo Teams. Listo. A ver, perfecto. Entonces, vamos a ver entonces si hemos tenido razón. A ver, voy entonces a generar la gráfica que ya sé que va a ser una curva cóncava hacia arriba, porque la aceleración es positiva. ¿Sí ven? Aquí está. Curva cóncava hacia arriba, el último valor es 50, puesto que el tiempo es 50 segundos de mi análisis, ¿ya? Y empieza la posición inicial desde 20. Claro que aquí ha tomado una escala muy grande, que es de 200, perdón, de 500 en 500. Entonces, por aquí, más arribita del 0, estará el valor 20. Y de ahí parte la curva. Ya, parte de la curva. Aquí esta curva tiene diferentes pendientes. La diferencia, y esto quiero que lo tengan bien claro, la diferencia entre una recta y una curva, bueno, obviamente dejando de lado la parte visual, ¿no? Que hay mucha diferencia entre lo que es una línea y una curva, pero en las gráficas hay algo de peso, aparte de eso visual. Es que la pendiente en la recta es una sola, pero en la curva son millón pendientes, tiene millón pendientes. ¿Y eso cómo se explica en física? Claro, porque a través de que va avanzando, a través de que va recurriendo o va decurriendo el tiempo, la velocidad va cambiando. Y recuérdate que la velocidad es la pendiente de la curva o la velocidad es la pendiente de la recta. Si es una curva, va a tener diferentes valores de la velocidad conforme yo vaya analizando o vaya avanzando en el tiempo. Va a tener diferentes valores porque la pendiente de una curva es la recta tangente a esa curva. Es decir, es la recta que va a topar tangencialmente a la curva en un solo punto, valga la redundancia. ¿Ok? Dicho esto, entonces, fíjate que ¿qué pasa ahora si yo, en cambio, a la aceleración le doy un valor negativo? ¿Qué espero yo encontrar de mi gráfica? Una curva hacia abajo, porque el número ¿Cómo que se está llama esa dando... curva hacia abajo? A ver, Miguel, ya hablando con un poquito más de propiedad. ¿Cómo se llama esa curva hacia abajo? Una curva cóncava. Curva cóncava hacia abajo. Eso, hacia abajo. ¿Por qué? Porque el número que dio es negativo. Es negativo. Y en ese caso, ¿qué puedo inferir yo, Miguel? ¿De que el móvil está avanzando o se está deteniendo? Se está deteniendo. Se está deteniendo. Por lo tanto, la velocidad, ¿qué va a pasar? ¿Está incrementando o está disminuyendo? Está disminuyendo la velocidad. Perfecto. Ese es el análisis que usted debe de hacer. Todos los estudiantes ya deben de estar allí en ese análisis. Ok, listo. Entonces, veamos qué gráfica me bota. Mira, ya sabemos que va a ser una curva cóncava hacia abajo. Fíjate. Ahí está. Cóncava hacia abajo. Claro, en este caso, como yo estoy tomando valores arbitrarios, me ha salido la gráfica tanto en el primer cuadrante como en el cuarto cuadrante. Fíjate que este es el cuarto cuadrante. Recuerda que el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. ¿Ok? Entonces, me está presentando la gráfica dentro del primer cuadrante, que es este pedacito chiquito, y dentro del cuarto cuadrante, que es todo este análisis de acá, hasta el segundo 50. ¿Okay? Mira que si yo lo delimito hasta el segundo 10 nada más, solamente me va a salir la gráfica en el primer cuadrante, fíjate. Fíjate.
No importa, ese análisis que me salga en el segundo cuadrante, no importa, eso más adelante lo vamos a analizar. Lo importante es que usted ya interprete las curvas. A ver, vamos a poner el segundo 10. En el segundo 10, fíjate que solamente me va a salir en el primer cuadrante. ¿Sí ves? Aquí está, primer cuadrante. Porque ya lo delimité solamente hasta el segundo 10. Si yo me avanzo aquí al segundo 20, ahí sí me tomo una parte del cuarto cuadrante. ¿Ok? Listo. Dicho esto, si hay alguna pregunta, con todo gusto para responderles. Si no, nos vamos entonces al siguiente simulador. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, en caso de que no se pueda, mañana se le puede presentar el jueves. No, mijo. Para ustedes, el cuaderno me estás hablando, ¿no? Es mañana. Mañana, el cuaderno le sirve como una nota, yo llamo esto una nota comodín. Es decir, si yo lo veo que usted necesita por ahí un par de puntos para poder mejorar la nota y no quedarse en menos de 7, yo le ayudo con ese cuadernito. ¿Ya? Si usted me lo ha presentado excelentemente bien, qué sé yo, tiene un 10, entonces en cambio esa notita le ayuda para cualquier otra actividad en donde, por ejemplo, en tu caso que me hayas sacado un 8 en una actividad, bueno, pues yo te ayudo con esos 2 puntos para que llegues al 10. ¿Ya? Ahora, lo más importante es que ustedes hayan presentado la primera actividad que fue la grupal y que realicen a partir del día jueves, Dios mediante, el formulario. ¿Ya? El formulario que está en línea, abierto probablemente hasta el lunes 12 del mediodía. Tienen fin de semana para resolver cualquier problema de conectividad y no hay excusas para no hacerlo. ¿Ok? Entonces, listo. A ver, vámonos entonces a este simulador de aquí. En este simulador vamos a trabajar los 3 movimientos. Tanto el movimiento con velocidad constante. Cuando yo les digo velocidad constante, ¿en qué estaremos? ¿En MRU o en MRUR? O en MRV, perdón. Cuando yo digo velocidad constante, alcen la mano, por favor. A ver, Castillo. MRU. En MRU, velocidad constante, no hay aceleración. Si no hay aceleración, MRU. ¿Listo? Entonces, vamos al MRU. Fíjate, velocidad constante. Aquí tú tienes, bueno, en esta parte de aquí abajo vamos a determinar la velocidad dada en kilómetros por hora transformados a metros por segundo. ¿Ya? Aquí recuerden que tienen un segundo a la menos 1, pero es lo mismo, metros por segundo se lee. ¿Por qué? Porque no tienes la línea de división, tienes una multiplicación entre estas dos variables y por eso es menos 1, pero en realidad se lee metros por segundo, ¿ya? Esta gráfica que está en verde representa la gráfica posición versus tiempo. Las dos gráficas que están acá en blanco, la una representa velocidad versus tiempo y la otra representa aceleración versus tiempo. Fíjate que vamos a tener en la generación de todas estas 3 gráficas al mismo tiempo. Dado una velocidad cualquiera, voy a dar una velocidad cualquiera, por ejemplo, de 20 metros por segundo. Fíjate lo que va a pasar. Ahora, mira. Yo espero que en esta gráfica, posición versus tiempo, la línea sea una línea recta o una función lineal creciente. Acá, ¿qué espero? Espero que la línea, lógicamente, sea totalmente horizontal. Totalmente horizontal como está aquí dado, en 20. ¿Se recuerdan que el valor era de 20? Bueno, ahí cambió a 25. No sé qué le pasa aquí al software. Pero aquí quedó en 20, ¿ok? Voy a dejarla ahí, hasta ahí nada más, ya. Entonces, fíjate. Y la aceleración, en cambio, va a coincidir en 0, aquí, va a coincidir con el eje tiempo porque el valor es 0. ¿Ya? Si ves aquí este pedacito que está representada aquí la aceleración con el valor 0. Velocidad constante porque es 20, no va a cambiar a través de los 4 o 5 segundos de análisis, no va a cambiar, va a seguir siendo 20. En cambio, en la posición, bueno, se me generó otra línea aquí, en la posición versus el tiempo va a ser una línea, una función lineal creciente. ¿Por qué? Porque la velocidad, la velocidad determinada por la pendiente de esta recta va a ser una línea, un valor constante, no va a cambiar, pero
la posición está cambiando con respecto al tiempo, ¿sí? Es decir, a medida que voy avanzando en el tiempo, la posición se va incrementando, incrementando, incrementando. Listo. Fíjate ahora cómo va a funcionar en un movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué voy a esperar yo en un movimiento uniformemente acelerado? En una gráfica, posición versus tiempo, voy a esperar una línea cóncava hacia arriba. Ya lo habíamos determinado eso, cóncava hacia arriba. ¿Qué voy a esperar acá en la gráfica velocidad versus tiempo? En la gráfica velocidad versus tiempo ya no voy a obtener una línea horizontal. Ahora voy a tener una función lineal creciente. Porque es acelerado. La velocidad va a estar incrementándose conforme va pasando el tiempo. ¿Y qué voy a esperar en la aceleración? La aceleración sí va a ser constante. Como va a ser constante, va a ser una línea totalmente horizontal. Fíjate, le voy a dar aquí el valor de la aceleración, está dado en 7. Aquí abajo está el valor de la aceleración, aquí arriba está el valor de la velocidad. Aceleración metros por segundo al cuadrado, velocidad metros por segundo. Entonces, voy a darle inicio a esta parte, fíjate. Mira lo que va a pasar. La velocidad empieza a incrementarse conforme va pasando el tiempo, su aceleración es constante de 7. Y fíjate cómo se genera aquí la curva cóncava hacia arriba, mira, cóncava hacia arriba. Ya, hasta ahí nomás. Fíjate. Aquí tenemos en la gráfica posición-tiempo, la línea o la curva cóncava hacia arriba. En la gráfica velocidad versus tiempo tengo una función lineal creciente por cuanto la velocidad va a irse incrementando conforme pasa el tiempo. Y en la gráfica aceleración-tiempo tengo un valor constante, es decir, una línea totalmente horizontal que está en el valor debería estar en el valor de 7. Aquí está, el valor de 7 que fue el valor que le dimos inicialmente. ¿Ok? ¿Cuántos segundos he analizado? He analizado aproximadamente casi 4 segundos. Casi 4 segundos, fíjate. ¿Ya? Listo. Ahora voy a analizar por último un movimiento retardado. En este movimiento retardado, asimismo, este es el valor de la aceleración. En este caso voy a dejarlo en 9, como está aquí. La velocidad se va a estar incrementando. Y asimismo, ¿qué voy a esperar en cambio en un movimiento retardado? ¿Qué gráfica voy a obtener en la función, qué representación voy a tener en la gráfica posición versus tiempo? ¿Una curva cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Pregunto. Cóncava hacia abajo. Ok, cóncava hacia abajo. ¿Qué voy a obtener en la velocidad? ¿Una función lineal creciente o una función lineal decreciente? Creciente, acuérdense, decreciente. ¿Qué voy a obtener? Va a ser decreciente. Decreciente, correcto. Voy a tener una línea así, que va a partir de un valor máximo y se va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo conforme pasa el tiempo. ¿Y qué voy a obtener en la aceleración? En la aceleración ya saben que es un valor constante y va a ser una línea totalmente horizontal. Vamos entonces a ver qué es lo que nos arroja. ¿Ok? Fíjate. ¿Ok? Suficiente con eso, suficiente con eso. Fíjate que aquí empezó a generarse ya la curva cóncava hacia abajo. Mira, aquí ya este ganchito ya te dice para dónde va a abrir la curva. ¿Sí ves? Cóncava hacia abajo, era lo que esperábamos. Fíjate que aquí en la gráfica velocidad versus tiempo, en cambio, la función es lineal decreciente por cuanto la velocidad iba disminuyendo, 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 hasta que finalmente se iba a paralizar el móvil. Y en cambio, en la aceleración le habíamos dado un valor de, bueno, 7 tiene allí. Entonces es un valor constante de 7, ¿ok? No cambia. ¿Cuánto ha sido mi análisis? Más o menos aproximadamente 4 segundos también. Ahí tienen los 4 segundos de análisis. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, por favor? Creo que me pasé con 3 minutitos. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Antes de cerrar la clase. Listo, entonces recuerden, mañana cuaderno al día. Único día para ustedes, mañana, porque el otro día tengo para otros estudiantes. Y allí no voy a aceptar nadie de los que fueron convocados para el día de mañana. Ok. Entonces, listo. Dicho esto, que la pasen muy bien, que tengan un bonito resto de tarde y noche y que Dios me lo bendiga. Chao, chao. Y a estudiar, por favor. Ok, chao. Tenga buena tarde.